días, buenas tardes, buenas noches. Entramos en la clase 4 de la materia de biología molecular en banco de sangre. Esta es la última clase de la primera parte, de la parte general de biología molecular. Para, como vimos hasta ahora, existen tres procesos por los cuales la información se transmite a las células hijas y se transmite desde el ADN a las proteínas: los procesos de replicación, el proceso de traducción y el proceso de transcripción. Estos tres procesos son procesos que necesitan una alta especificidad, necesitan ser procesos conservados para que esa información que viene transcurriendo de generación en generación se transmita con la misma fuerza, con la misma eficacia con la cual hoy en día la utilizamos, y a su vez que esa misma información produzca de la misma manera las proteínas efectoras, que son las que hasta hoy son funcionales y tienen buen resultado. Para todo esto existen estos sistemas conservados de transcripción y de traducción de información y la replicación, que son sistemas que a su vez tienen mecanismos de reparación. Hay mecanismos que, si llega a haber algún problema, esos mecanismos reparan para que esa información se transmita lo más fidedignamente posible. Pero como ocurre en todo ámbito biológico, la biología es una ciencia natural, no es una ciencia exacta. Estos sistemas pueden fallar, y de hecho fallan, y fallan bastante más seguido de lo que uno podría suponer. ¿Qué pasa entonces cuando estos sistemas fallan? ¿Y hasta qué punto esas fallas permiten que se siga transmitiendo la información, permite que los seres hijos sigan viviendo, permite que la información transmitida erróneamente para formar una proteína, eh, esa proteína siga trabajando? ¿Hasta qué punto estos sistemas permiten la modificación de la información contenida en los genes, y desde qué punto esa información ya muy alterada no sirve? ¿Y qué produce la distorsión de esa información? O sea, estos sistemas fallan, pero esa distorsión, ¿qué es lo que nos puede llegar a producir? Como vimos la clase pasada, hay tres mecanismos que son los mecanismos principales, que son la replicación, la transcripción y la traducción, que generan nuevas moléculas de ADN, de ARN mensajero y de proteínas. Es decir, la replicación genera una nueva molécula de ADN que va a ser transmitida a la célula hija. La transcripción genera una molécula de ARN mensajero, que es la encargada de llevar el mensaje del núcleo a los ribosomas. Y la traducción va a ser que se genere una nueva molécula de proteína, que va a ser la molécula efectora, eh, que va a cumplir cierta función, ya sea enzimática o estructural o de lo que fuere. Estos tres procesos, tanto la replicación como la transcripción como la traducción, son procesos que pueden llegar a tener fallas alterando estas moléculas. Como vimos la clase pasada, el ARN mensajero es una molécula lábil, una molécula que funciona en el momento en que es necesario, en el momento en que se transcribe, funciona traduciendo la proteína y luego se degrada. Lo mismo ocurre con las proteínas. Las distintas proteínas tienen una vida útil, una vida media, que va a depender de su función y de su estructura, que puede ir desde segundos, horas, hasta días. Pero también la proteína se va a degradar. Por lo tanto, en el caso de producirse una alteración en alguno de los dos procesos que llevan a la producción de proteínas, ya sea la transcripción o la traducción, si yo tuviera en ese momento alguna alteración, podría tener, supongamos, un problema en una transcripción, tendría ARN mensajero alterado. Y este ARN mensajero alterado me produciría una proteína alterada. Pero tanto el ARN mensajero como la proteína con el tiempo se van a degradar. Lo mismo, si tuviera un problema en la traducción, obtendría una proteína alterada, cuya función no sería la misma que la proteína normal. Pero esa proteína alterada también tendría una vida útil de días, pongámosle. Entonces, si hubiera algún error en la transcripción o en la traducción, existirían temporalmente ARN mensajero alterado y proteína alterada. Pero como ya les digo, tiene una vida media limitada y por lo tanto eh, se degradarían, y luego
continuaría la vida como si no hubiera ocurrido nada. Siempre y cuando el ADN esté correcto, siempre y cuando el ADN no tenga ningún problema, una nueva transcripción o una nueva traducción no tendría por qué volverme a dar una proteína o un ARN alterado. Es decir, alterándose la traducción o la transcripción, tendríamos modificaciones, pero serían modificaciones temporales, con lo cual no sería tan riesgoso. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un problema en la replicación? Si tenemos un ADN alterado por una replicación fallida, este ADN alterado va a perdurar toda la vida en la célula hija. Por lo tanto, vamos a tener una célula hija que no tiene la misma información que la célula madre. Por lo tanto, esta célula hija va a transcribir ARN mensajero distinto al ARN mensajero que transcribe la madre. Y por lo tanto, este ARN mensajero distinto producirá o traducirá proteínas distintas a las que traduce la célula madre. A su vez, esta célula hija con el ADN alterado se lo va a transmitir a la progenie, a todas sus células hijas, porque la replicación va a copiar ese ADN alterado que tiene la célula hija y por lo tanto tendremos dos líneas distintas. La línea que va a tener ADN similar al de la célula madre y la línea que va a tener ADN fallado, cambiado, modificado, similar al de la célula hija. Por lo tanto, se producirán nuevas proteínas distintas en una línea que en la otra. Volvamos al ejemplo de la torta de limón de la abuela, que en algún momento de la clase pasada habíamos mencionado. Supongamos que nosotros tenemos la torta de limón de la abuela, ¿sí? Esa receta pasa a tal cual a nuestros padres, a nuestra madre, nuestro padre, y esa receta pasa de nuestros padres a nosotros tal cual, sin hacerse ninguna modificación. Es de esperar que las tres tortas, si utilizamos los mismos ingredientes, los mismos tiempos, las mismas temperaturas y el mismo amor, esa torta salgan igual de rica. Ahora, supongamos que en realidad cuando mamá copió esos ingredientes, copió uno mal y por lo tanto alteró esa torta y ya la torta no salió con el mismo gusto. Esa receta pasa a nosotros también modificada y tampoco nos sale igual. Por lo tanto, podemos decir que hubo una alteración en el traspaso de la información. En este caso, como ya no está nuestra abuela, no tenemos posibilidades de modificar esa información y volver para atrás. La torta va a pasar de generación en generación con la nueva modificación, con la nueva alteración y no va a tener el gusto que tenía en ese momento. Supongamos en cambio que nosotros tenemos la receta original, ¿sí? Perfecta, y un día por algún motivo nos confundimos algún ingrediente o lo cambiamos porque no había en el supermercado, va a salir una torta alterada. ¿Sí? Pero esa torta alterada va a salir alterada en ese momento, porque por algún motivo particular cambiamos el ingrediente, pero la receta siguió siendo la misma, la receta sigue siendo igual, la vamos a tener igual, se la vamos a pasar a nuestros hijos igual, y la torta de limón va a terminar saliendo siempre igual. En este caso, hay una alteración en el momento de la preparación. Esto mismo es lo que ocurriría si se alterara la replicación, se alteraría la receta y la receta pasaría con la información cambiada a las distintas generaciones. Si se alterara la traducción o la transcripción, se alteraría en ese momento la producción de la proteína y la torta saldría con un gusto distinto en ese momento. Pero la receta seguiría igual y si la volvemos a producir en algún otro momento y la respetamos y la transmitimos, esa receta va a seguir teniendo el mismo gusto, el mismo efecto que como nosotros la habíamos copiado. Bien, como dijimos, estos cambios de información ocurren y ocurren bastante frecuentemente. Y estos cambios de información me van a producir una torta nueva, porque yo voy a tener una torta distinta a la que figura en la receta, ¿sí? En la receta original. Pero ¿qué van a producir estos cambios? Vamos a seguir un poco con la torta. Si yo, en lugar de ponerle limón, supongamos, no tengo limón
limón de fruta, y entonces decido ponerle limón de juguito, limón comercial. Probablemente no se perciba el cambio, la torta va a seguir siendo de limón, va a seguir teniendo gusto a limón, y para el que no es muy exquisito, la torta va a ser exactamente igual. Por lo tanto, se produjo un cambio, pero ese cambio no alteró el sabor final, no alteró el producto final. Es un cambio inocuo. Supongamos que en mi caso, que me gusta el chocolate, alteramos y cambiamos el limón por chocolate. Producimos ahora una torta de chocolate, y esa torta de chocolate, para mí, que me gusta el chocolate, es mucho más rica que la torta de limón. Supongamos que en lugar de chocolate le ponemos nueces. Para mí, que no me gustan las nueces, se produce un cambio que es desfavorable. Yo esa torta no la voy a comer, para mí esa torta no es rica. Ahora bien, esto desde mi punto de vista, donde me gusta el chocolate y no me gustan las nueces. Supongamos que esta torta la vamos a hacer para otra persona, por ejemplo para mi mujer. A mi mujer no le gusta el chocolate, por lo tanto, si le pusiéramos chocolate en lugar de limón, tendríamos una torta desfavorable, un producto desfavorable para ella porque no le gusta, no la va a comer. Y si le ponemos nueces que sí le gustan, tendríamos un producto mucho más rico para ella, un producto más favorable, una torta que va a tener mejor resultado para ella que la de limón. Entonces lo que estamos planteando acá es que esto tiene que ver con que la torta no es mejor o peor por sí misma. No es mejor la torta de chocolate que la de nuez, o la de nuez que la de limón, o la de limón que la de chocolate. Ninguna torta es más rica que otra, sino que tiene que ver con la persona a la que va dirigida. Bueno, en estos casos, en estos cambios que se pueden producir, pasa lo mismo con las proteínas. Ninguna proteína es mejor que otra, sino que va a estar regulada por el entorno en el cual esa proteína tiene que funcionar. El cambio de por sí no es mejor o peor, el cambio de la información no va a ser mejor o peor, sino que va a ser mejor o peor en el medio en que este cambio se produzca, ¿sí? Es decir, cuando ocurren estas alteraciones a nivel del ADN, si estas alteraciones no son reparadas, van a producir distintos efectos en la célula. Pero estos efectos en la célula van a estar regulados también por el ambiente en el cual ocurren esos efectos. Estos efectos pueden no formar parte de ningún cambio importante y por lo tanto producen una modificación silente, una modificación que no cambia el resultado. Otra opción es que causen deficiencias a nivel proteico con la consiguiente incapacidad estructural o enzimática. Es decir, la proteína nueva puede ser deficiente en el medio en el que se está utilizando y generar una enzima que tenga menor capacidad que la enzima original, o generar una proteína estructural que no sea tan funcional como la proteína estructural original, y por lo tanto esa célula va a tener una desventaja adaptativa frente al resto de las células que tienen la información original. La otra opción es que se produzca una variante de los alelos que pueda incluso tener alguna ventaja adaptativa, es decir, esa enzima nueva producida puede quizás funcionar más rápido o más eficientemente que la enzima original, y por lo tanto esa célula va a tener una ventaja metabólica, una ventaja adaptativa con respecto a la línea celular original, y por lo tanto esa célula que tiene una ventaja adaptativa se va a adaptar mejor al medio, y esto va a producir lo que denominamos evolución. Esa célula nueva evoluciona porque se adapta mucho mejor al medio. Entonces, de por sí, los cambios no son ni buenos ni malos. Muchas veces lo que ocurre es que los cambios, las alteraciones genéticas que ocurren, desestabilizan una proteína que está en equilibrio, desestabilizan alguna ruta metabólica en equilibrio, y eso genera una deficiencia, genera un aspecto desfavorable que hacen que una persona esté enferma, o un animal o una planta esté enfermo, y por lo tanto esas alteraciones son negativas. Pero también estas alteraciones son las que han hecho que exista la diversidad genética que vemos hoy en la Tierra. Nosotros partimos, todos los seres vivos, se supone que partimos de un mismo ser original, y ese ser original necesitó
obligatoriamente ir cambiando para generar los distintos seres que somos hoy. Si nosotros no hubiéramos tenido alteraciones, seguiríamos siendo monos, y si los monos no hubieran tenido alteraciones, seguirían siendo sus antecesores, y si los mamíferos no hubieran tenido alteraciones, seguiríamos siendo reptiles, y si los reptiles no hubieran tenido alteraciones, seguiríamos siendo animales mucho menos desarrollados. Por lo tanto, esta diversidad genética tiene que ver justamente con estas alteraciones que han sido en algún punto positivas y han permitido adaptarse mejor al medio. Entramos en el horario en que ladra el perro del vecino. Les pido disculpas si lo escuchan de fondo, pero no logro que se calle nuevamente. Eh, Estas alteraciones se manifiestan en el ADN. Ya dijimos que las alteraciones que ocurren en el ARN mensajero o en las proteínas no van a ser significativas. Estas alteraciones que sí ocurren en el ADN lo podemos plantear en dos niveles distintos. Un nivel que sería una alteración puntual, una alteración de una secuencia de un nucleótido o de algunos nucleótidos, y estas alteraciones las vamos a llamar mutaciones, o alteraciones a nivel general, donde hay un reordenamiento de grandes grupos de información genética, y estas alteraciones las vamos a englobar dentro de recombinación. Es decir, puede haber cambios puntuales y pequeños que no por eso dejan de ser importantes, o puede haber cambios grandes, de grandes masas de ADN, donde se alteran hasta fracciones grandes del mismo cromosoma. Vamos a ver cada uno de estos puntualmente uno por uno. Comencemos por las mutaciones. Las mutaciones pueden darse en uno o varios nucleótidos, pero generalmente ocurren mutaciones puntuales, mucho más frecuentes son las mutaciones que se altera un nucleótido solo. ¿Cómo pueden ser estas alteraciones? ¿Cómo puede alterarse un nucleótido? Generalmente son tres grupos distintos. Puede haber una inserción, donde se adiciona un nucleótido, o sea, aparece un nucleótido nuevo. Puede haber una deleción, donde se elimina un nucleótido nuevo. Puede haber una sustitución, y en este caso la sustitución puede ser silente, puede haber cambio de lectura o puede ser sin sentido. Veamos qué es cada una de estas. En el caso de la inserción o la deleción van a ocurrir situaciones similares. Los dos producen un corrimiento del marco de lectura. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una replicación, en un proceso de replicación, si hubiera una falla que incorpora un nucleótido nuevo, ese nucleótido nuevo que se incorpora va a hacer que el triplete, el triplete donde se incorpora ese nucleótido, se modifique pasándole la última letra de ese codón al siguiente codón. Lo mismo ocurre con una deleción. Si yo quito un nucleótido, va a hacer que el primer codón del segundo triplete pase al primero. ¿Cómo es esto? En este caso tenemos una lectura normal donde hay fenilalanina, tirosina, glutámico. Bien, si nosotros quitamos este nucleótido, esta adenina de acá, se va acá, el uracilo que debía copiarse, que debía replicarse, no se copia. Entonces pasamos al segundo nucleótido, al tercer nucleótido, y tomamos el primer nucleótido del próximo grupo. Entonces tenemos ACG en lugar de UAC. Todo esto porque hubo una deleción. A su vez, el segundo triplete va a estar formado por esta A y esta G. No sé si llegan a copiar, cuesta bastante con el mouse, le pido disculpas. Que va a formar adenina, adenina, guanina. Y luego esta A, esta G y la próxima G, que acá no entra, va a formar el tercer codón. Por lo tanto, a partir del punto de deleción, todos estos aminoácidos son nuevos porque se corrieron todos los nucleótidos un espacio para acá y corrió todo el marco de lectura para la izquierda, podríamos decir. Ahora bien, ¿qué ocurre? Vamos a borrar para que no quede cosa. ¿Qué ocurre con una inserción? Lo mismo, pero para el otro lado. En este caso,
se inserta acá una citosina, ¿sí? Y entonces, en este lugar donde esperábamos tener citosina, acá, citosina, timina, timina, tenemos la citosina, la timina, y esta timina que tendría que estar en el nucleótido, en el tercer nucleótido, pasa al cuarto. Por lo tanto, se corrió el marco de lectura para este lado. Entonces, lo que van a hacer la inserción como la deleción, van a hacer un cambio del marco de lectura. Esto lo que va a producir es que todos los aminoácidos, a partir del lugar de inserción o del lugar de deleción, todos los aminoácidos siguientes en la lectura van a estar cambiados, porque un nucleótido se modificó y esa modificación del nucleótido hizo que todos se corrieran un espacio para atrás o se adelantaran un espacio para adelante. Por lo tanto, todos los nucleótidos están cambiados. Esto puede hacer que aparezca un codón stop antes y entonces vamos a tener una proteína más corta, o que desaparezca el codón stop que le correspondía a esa proteína y vamos a tener una proteína más larga. Pero lo que sí va a hacer, además, va a ser que todos los aminoácidos van a ser distintos. Por lo tanto, a partir de ese momento, donde se produce la inserción o la deleción, la proteína es absolutamente distinta. En el caso de la sustitución, ya no hay un corrimiento del marco de lectura porque cambiamos un nucleótido por otro. Esto ocurre cuando en la replicación la enzima se equivoca y en lugar de poner un nucleótido pone otro nucleótido distinto. Pero esto puede generar tres cosas distintas. Puede generar una sustitución silente, ¿sí? Lo tenemos acá, una sustitución silente. En el caso en el que un nucleótido se cambie, en este caso de acá, un nucleótido, el tercer nucleótido se cambia por otro nucleótido que generan el mismo aminoácido. En este caso, GAA genera el mismo aminoácido o codifica para el mismo aminoácido que GAG. Si ustedes recuerdan la tabla que vimos en la clase pasada, hay muchos codones distintos que por ahí codifican para el mismo aminoácido. Hay un efecto de redundancia. Entonces, por lo general, si se cambia el tercer nucleótido del codón, es muy probable que no se altere la lectura y tengamos entonces una sustitución silente. La proteína va a ser la misma que la proteína original. Ahora, puede haber una sustitución con cambio de sentido. La sustitución con cambio de sentido lo que va a ser que, en este caso de acá, cambiamos, vamos a borrar para que se vea mejor, perdonen. Ahí está. En esta sustitución con cambio de sentido, vamos a generar, perdón, ahí está. En esta sustitución con cambio de sentido vamos a generar que el cambio de este nucleótido, de esta guanina, por esta adenina, cambia la codificación del aminoácido de un glutámico a una lisina. Y esto puede producir que no se altere demasiado la proteína o que sí se altere demasiado la proteína. Los aminoácidos pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos, pueden estar cargados o no cargados, pueden ser aminoácidos polares o no polares. Y por lo tanto, si cambiamos un aminoácido hidrofóbico por otro hidrofóbico, probablemente la alteración sea menor que si cambiamos un aminoácido hidrofóbico por uno hidrofílico, porque en este caso un aminoácido puede tener repulsión o no hacia el agua y puede generar que la molécula resultante tenga una alteración estructural. Es decir, la proteína que debería estar enrollada en un sentido pudiera enrollarse en otro sentido y por lo tanto, si esa alteración estructural altera el sitio activo, por ejemplo, de una enzima, esa enzima dejaría de ser funcional. O si esa proteína enrollada de una manera se enrollara de otra y fuera una proteína estructural, no serviría para cumplir la misma función estructural que la original. Por lo tanto, esta sustitución con cambio de sentido por lo general altera la estructura de la proteína. La tercera y última opción de lo que puede ocurrir es la sustitución sin sentido. La sustitución sin sentido lo que va a producir, esta de aquí, es que el cambio de este aminoácido, de este nucleótido, perdón,
por este nucleótido va a generar no un cambio de aminoácido, sino la aparición de un sitio de stop. Entonces, en este punto, la proteína se detiene, se genera un sitio de stop y se venía copiando hasta este punto, y en este punto aparece el sitio de stop y se genera. Por lo tanto, se genera una proteína que hasta ese momento es similar a la proteína original, pero que termina ahí. Si esto ocurre cercano al final de la proteína original, si esto ocurre en un codón que está cercano al final de la proteína original, puede que no se altere nada, ninguna función vital de esa proteína. Pero si esto ocurre al principio, lo que vamos a tener es una pequeña proteína que no va a tener ninguna relación con la gran proteína que debía traducirse. Entonces la aparición de este sitio stop puede alterarme la proteína también. También puede ocurrir que si esta proteína en su función final tenía algún tipo de anclaje a la membrana y apareciera un sitio de codón stop, se pierda este anclaje a la membrana y entonces tengamos ahora una proteína que es funcional, pero que es soluble porque no está anclada a la membrana. Entonces los efectos que pueden ocurrir son diversos. Pero lo que básicamente hay que recordar es que las sustituciones pueden ser de tres formas distintas. Pueden ser silentes, que no producen cambio. Pueden ser con cambio de sentido, que cambia un aminoácido, con lo cual puede o no cambiar la función de la proteína. O pueden ser sin sentido, que generan un codón stop y la proteína se detiene ahí. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, donde podemos ver los distintos aminoácidos codificados por los distintos codones. Entonces, en una sustitución silente, donde un mismo aminoácido es codificado por 2, 3 o 4 codones distintos, si cambiara la letra que hace que esos codones sean distintos, por lo general es la última del triplete, si cambiara esa letra tendríamos el mismo aminoácido y no habría ningún cambio, ninguna alteración en la lectura. En el caso de la sustitución con cambio de sentido, como les decía, un cambio de nucleótido puede producir un cambio de aminoácido. Y este cambio de aminoácido, dependiendo de cuál sea y de dónde esté, puede producir o no alteraciones importantes. Una alteración importante que se produce por una sustitución con cambio de sentido es la producida por la anemia falciforme, donde se genera una hemoglobina mutante que, fíjense acá lo pueden ver en el gráfico, la hemoglobina normal y la hemoglobina mutante, las estructuras distintas que tienen, y esto genera que el glóbulo rojo normal tenga la forma de círculo bicóncavo y la hemoglobina mutante genere estos glóbulos rojos alterados. En el caso de la sustitución sin sentido, un ejemplo que podemos nombrar es un fenotipo Bombay que se genera por la aparición de un codón stop en el fenotipo H1 del Bombay que produce una enzima defectuosa y por lo tanto no se genera la proteína o no se genera la proteína en forma completa y por lo tanto esta enzima defectuosa hace que nosotros tengamos un fenotipo Bombay. Hasta acá teníamos las mutaciones puntuales, los cambios puntuales de uno o dos nucleótidos que podrían llegar a darse. ¿Qué pasa cuando son cambios más grandes, cuando son alteraciones estructurales de un número importante de nucleótidos de ADN? Entonces, en ese caso nos encontramos frente a la recombinación genética. La recombinación genética son procesos por el cual fragmentos de una molécula de ADN se incorporan a otra molécula de ADN o a la misma molécula de ADN pero en otra región distinta. Esto puede darse en forma de intercambio de fragmentos, es decir, una molécula le cede a una segunda molécula un fragmento y esta segunda molécula se lo devuelve a la primera, o simplemente un fragmento de ADN incorporarse en otra región. O sea, puede haber un intercambio o puede haber una adición o una sustracción. Para todos estos procesos de recombinación genética necesitamos enzimas que corten y peguen este ADN. Estas enzimas que cortan y pegan el ADN se llaman recombinasas, por eso, porque son las que van a producir la recombinación genética. Y estos fragmentos de ADN que se producen en la recombinación genética van a tener tamaños diversos. Pueden ser de algunos pocos nucleótidos hasta miles o millones de nucleótidos. Dentro de las distintas recombinaciones genéticas que hay, nosotros vamos a ver tres
tres tipos principales: la recombinación homóloga, la recombinación específica de sitio y la transposición. Y dentro de la recombinación homóloga vamos a hablar de dos. Una es el entrecruzamiento cromosómico y otro es la conversión génica. Para todo esto que vamos a ver ahora, les pido la mayor de las paciencias, y si hay algo que queda medio dudoso, eh, avísenme y vamos a ver si lo podemos explicar. La verdad que es bastante complicado esto de poder explicarlo online sin tener un pizarrón y sin poder ver si lo están comprendiendo o no. Voy a ver si logro encontrar algunos videos, videos en YouTube que estén claros. Yo hasta ahora no los utilizaba para explicar esto, pero es muy difícil sin un pizarrón adelante y sin ir diagramando, mostrar lo que viene a continuación. Les pido paciencia y bueno, esperemos que se comprenda. Bien, empecemos por el proceso de recombinación homóloga. La recombinación homóloga, como lo dice el nombre, ocurre entre secuencias similares, entre secuencias homólogas de dos moléculas de ADN. Moléculas de ADN que tengan secuencias homólogas, o dentro de la misma molécula de ADN, secuencias que sean homólogas también. Nosotros sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas, por lo tanto esos cromosomas están apareados. En cada uno de esos cromosomas tenemos secuencias homólogas. Entonces, durante la meiosis, donde se produce la separación de estos cromosomas, puede existir recombinación homóloga entre dos cromosomas del mismo par. Naturalmente, la recombinación homóloga es una vía para la reparación del ADN. Cuando uno de esos dos cromosomas pierde una parte de la hebra, puede copiar de la hebra apareada esa misma región homóloga y por lo tanto corregirse o arreglarse, por decirlo de alguna manera. A su vez, esta recombinación homóloga aumenta la variabilidad genética, y ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué, e impide la acumulación de mutaciones perjudiciales. Dentro de la recombinación homóloga, el primer mecanismo que tenemos es el de entrecruzamiento simple o crossing over. Este entrecruzamiento ocurre entre cromosomas homólogos. Recordemos que tenemos 23 pares de cromosomas y por lo tanto dentro del mismo par estos cromosomas tienen secuencias similares. Tanto el cromosoma de la madre como el cromosoma del padre tienen secuencias similares en cada uno de los distintos pares. Por lo tanto, se produce una transferencia recíproca de información entre un cromosoma y el otro. Recuerdan que en algún momento, cuando hablamos de herencia, se planteó la posibilidad de que si el color de pelo y el color de ojos estuvieran codificados, las enzimas que producen el color de pelo y el color de ojo estuvieran codificados en el mismo cromosoma, entonces se transmitirían siempre en conjunto y por lo tanto siempre tendríamos hijos rubios y de ojos celestes o morochos y de ojos negros. Pero que en la realidad ocurría que teníamos hijos rubios y de ojos negros y morochos y de ojos celestes. Y esto puede ocurrir gracias a este entrecruzamiento simple. Lo que pasa aquí es que no se transmite toda la información del cromosoma junta, sino que puede haber entrecruzamiento entre los dos cromosomas homólogos, y esto hace que algún gen del padre pase al cromosoma de la madre y algún gen de la madre pase al cromosoma del padre, y se hereden de esa manera, aumentando la variabilidad. Y acá nos remite al trabajo del grupo de la mosca. Recuerden que el grupo de la mosca planteaba que aquellos genes que estén más cercanos en el cromosoma tienen mayor chance de permanecer juntos, es decir, de transmitirse juntos o de migrar al otro cromosoma juntos, que aquellos genes que estén más alejados en el mismo cromosoma. Es decir, si se produjera un intercruzamiento simple, es más probable que dos genes cercanos se permanezcan o se transfieran al otro cromosoma mucho más frecuentemente que dos genes que estén alejados. El segundo mecanismo de recombinación homóloga, el segundo mecanismo de recombinación homóloga es la conversión génica, y aquí también, de nuevo, entre secuencias similares, entre secuencias homólogas, hay un entrecruzamiento, pero aquí no hay transferencia recíproca de información, sino que hay una copia de uno de los cromosomas o de una de las secuencias a la otra. Hay una transferencia no recíproca, hay una cesión de información
de uno de los cromosomas al otro cromosoma o una cesión de una región a otra región. En este caso, como les planteaba, la conversión génica puede ayudar a reparar regiones del ADN que fueron dañadas. Es decir, un gen dañado en uno de los cromosomas puede transferirse, puede tener una conversión génica a partir del otro gen que está en el cromosoma homólogo sin necesidad de intercambiarse. Por lo tanto, en este caso, serviría como reparación. La conversión génica también va a producir duplicación de genes. Puede ser que haya una cesión nueva dentro incluso de un mismo cromosoma, una duplicación de un mismo gen. Esto va a llevar también a la generación de familias de proteínas. Cuando uno evalúa las estructuras de las distintas proteínas, se encuentra con que hay proteínas diversas que tienen estructuras muy similares, proteínas que cumplen distintas funciones, pero que, por ejemplo, su estructura principal es la misma, solo que en el sitio activo las enzimas cambian y por lo tanto actúan en distintas rutas metabólicas. Esto se produjo a través de la duplicación de genes y estos genes nuevos se produjeron a través de la conversión génica. Lo que pasa aquí es que se duplica esta información y entonces la nueva copia puede mutar y adquirir funciones nuevas sin alterar la proteína original. Es decir, yo tengo una proteína A que necesito, que es vital, y puedo generar una copia de un nuevo gen y esa copia nueva para la proteína A mutar y entonces ahora producir la proteína B. Y entonces ahora tengo la proteína A y la proteína B, dos proteínas distintas que cumplen nuevas funciones. A su vez, esta duplicación de genes puede generar pseudogenes. Estos pseudogenes pueden recombinar, es decir, pueden mutar y pueden recombinar con el gen original y alterar su función vital. Y en algunos casos puede darse que se den patologías también. La repetición de estos fragmentos pueden causar patologías como pasa en la enfermedad de Huntington, donde la duplicación excesiva de genes hacen que se produzca una proteína deficiente y esta proteína deficiente generar una patología. Con el caso de los pseudogenes se da una cuestión interesante que es, por ejemplo, la variabilidad antigénica que se da en bacterias. Un pseudogen en realidad es una secuencia similar a un gen, pero que no produce ninguna proteína. Pero esta secuencia similar al gen puede recombinar con este gen y hacer alteraciones en esta proteína. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un gen A que produce una proteína de membrana, en este caso en particular, una proteína de membrana de las bacterias. Esta proteína de membrana de las bacterias es un antígeno. Cuando la bacteria ingresa al organismo, el organismo lo reconoce y genera un anticuerpo contra la proteína producida por el gen A. Por lo tanto, esa persona está inmunizada contra esta bacteria porque tiene anticuerpos contra este antígeno producido por la proteína A. Bien, ahora esta bacteria tiene un pseudogen. Ese pseudogen se recombina con el gen A y entonces produce una nueva proteína distinta, una nueva proteína que le da variabilidad antigénica a esta bacteria. La nueva proteína hace que cuando esta bacteria ingrese al organismo, los anticuerpos producidos contra la proteína A no la reconozcan y entonces se tenga que generar un nuevo ciclo de defensa de anticuerpos. Por lo tanto, esta proteína nueva, llamémosla B, va a generar un nuevo anticuerpo que va a ser el anticuerpo B, y ahora vamos a estar inmunizados contra el anticuerpo A y con el anticuerpo A y con el anticuerpo B, contra el antígeno A y el antígeno B. Por lo tanto, esta bacteria ya no puede ingresar más con esos antígenos. Pero esta bacteria vuelve a recombinar y genera un alelo C, una nueva proteína antigénica, la proteína C. Por lo tanto, ahora la bacteria puede volver a ingresar al organismo sin ser detectada ni por los anticuerpos A ni por los anticuerpos B. Se tienen que generar anticuerpos C y nuevamente puede recombinar y generar un alelo D con una nueva proteína D que hace que no la reconozcan ni los anticuerpos A, ni los anticuerpos B, ni los anticuerpos C. Esto es lo que ocurre también
con algunos tipos de virus, con algunas bacterias. Esto es lo que hace mayormente que con algunas enfermedades nosotros nos volvamos a enfermar sin estar inmunizados. Por ejemplo, en el caso de la gripe, nosotros todos los años vamos a estar nuevamente infectados porque la variabilidad antigénica que tienen es altísima. Y esta variabilidad antigénica muchas veces se da por este tipo de situaciones. El segundo mecanismo que se da para la recombinación es la recombinación específica de sitio. En este caso no es necesario homología, por eso no es una recombinación homóloga. No es necesario que las cadenas que van a intercambiar ADN tengan una homología similar. En este caso va a intervenir una enzima que se denomina recombinasa, porque recombina justamente, que va a reconocer una pequeña secuencia específica de ADN donde cortar. En esa secuencia que reconoce la recombinasa, la enzima corta el ADN y puede haber inversión de ese ADN, o sea, se puede dar vuelta, puede haber delesión, es decir, se corta en dos fragmentos y se quita lo del medio, o puede haber inserción, es decir, se corta un fragmento de ADN y se le coloca, se le inserta un nuevo fragmento de ADN. Dentro de la recombinación específica de sitio nos encontramos con que ocurre para la regulación de la expresión de algunos genes, donde se activan o se desactivan promotores o inhibidores y entonces se regula la expresión o no de ciertos genes. Hay una promoción del reordenamiento programado dentro del desarrollo, es decir, algunas células, todas las células tienen la misma información genética, pero algunas células se activan en algún momento de la vida y se desactivan en otro momento. Comenzamos a producir algunas hormonas en algún momento y dejamos de producirlas en otro momento, y esos reordenamientos programados en el ciclo de vida pueden tener que ver con esta recombinación específica de sitio. Y por otro lado hay reordenamientos en el ciclo de replicación de ciertos virus. Hay ciertos virus que en etapa activa tienen una función y se reordenan, hay una recombinación para que esos virus entren en etapa de latencia o se incorporen y permanezcan en equilibrio dentro de la célula sin seguir copiando y producir la lisis celular. El primer sistema de recombinación específica de sitio se descubrió dentro de la Escherichia coli. Es el que utiliza el bacteriófago lambda, el virus del bacteriófago lambda, para integrarse en el genoma de la Escherichia coli. Es decir, el virus ingresa a la bacteria por un mecanismo de recombinación específica de sitio, corta el ADN, en este caso el rojo, de la bacteria, produce una escisión, se integra el virus dentro del ADN de la bacteria, que en este caso es el virus verde, el ADN verde, y en algún momento se produce la escisión nuevamente, se vuelve a cortar y se desintegra y el virus sale a circulación. La otra opción que hay es que se invierta ese ADN que está en el ejemplo B, por ejemplo, se invierte ese ADN y esa inversión genera un ADN nuevo que puede codificar para algo distinto. Otro ejemplo muy interesante y bastante conocido de este sistema de recombinación específica de sitio es el que encontramos en los linfocitos B. Por intermedio de este sistema, lo que vamos a poder lograr es una variabilidad muy amplia de linfocitos activos distintos, con paratopes diferentes para los distintos epitopes, a partir de una capacidad limitada de ADN. Si nosotros tuviéramos que tener información diferente para cada linfocito distinto que nosotros vamos a producir, para cada anticuerpo distinto que nosotros vamos a producir, necesitaremos tener un montón de información guardada en el ADN. Información que solamente va a ser utilizada por un tipo específico de linfocito. En cambio, si nosotros almacenamos cierta cantidad de información y esa información la reordenamos de distintas formas, vamos a obtener más variabilidad. A su vez, este proceso de reordenamiento, como ocurre solamente en el linfocito, no afecta a la línea genética, es decir, podemos cortar, pegar y descartar
información genética dentro del linfocito para producir un anticuerpo distinto al de otro linfocito, sin que esto afecte a las células germinales y se transmita la información. Vamos a aclarar un poquito más esto. En nuestro ADN, en todas las células de nuestro ADN, tenemos información limitada para la región B, para la región D, para la región J y para la región C, que van a codificar para las distintas cadenas de los linfocitos, las cadenas pesadas y las cadenas livianas. Esta información compacta, concreta, está formada por un número específico de genes, y esos genes se van a cortar y descartar, y voy a elegir un grupo distinto y voy a producir un anticuerpo distinto al que produce el linfocito de al lado. Es decir, en todas las células vamos a tener información para 60 segmentos B de la cadena pesada, 30 segmentos D de la cadena pesada y 6 segmentos J de la cadena pesada de los anticuerpos. A su vez voy a tener 40 informaciones distintas para el segmento B de la cadena liviana kappa y 5 para el segmento J de la cadena liviana kappa, 30 para el segmento B de la cadena lambda y 3 para el segmento J de la cadena lambda. Es decir, que teniendo 174 segmentos distintos, súmenlos y da 174 segmentos distintos, yo voy a poder cortar y recombinar esos segmentos de forma aleatoria. Y esto me va a dar un potencial de 3.132.000 combinaciones distintas. Es decir, yo puedo generar 3.132.000 anticuerpos distintos a partir de 174 combinaciones. Imagínense si tuviéramos que tener 3.132.000 segmentos distintos, tendríamos un ADN muchísimo más pesado que solamente sería utilizado por una célula en particular. Es decir, todos los linfocitos tienen estos 174 segmentos. Cuando el linfocito se activa, elige un segmento B de la cadena pesada, un segmento D de la cadena pesada, un segmento J de la cadena pesada y elige cadena lambda o cadena kappa, un segmento B y un segmento J. Y a partir de esos 5 segmentos elegidos realiza estos 3.132.000 tipos de combinaciones utilizando esta recombinación específica de sitio. Bien, y llegamos al último mecanismo de recombinación, que es el mecanismo de transposición. En los años 40, Barbara McClintock, todavía no se había descubierto el ADN, esta mujer descubre que en los granos de maíz se producía un proceso por el cual había fenotipos pigmentados, fenotipos despigmentados, pero lo que más le llamaba la atención a ella era que había granos con un fenotipo moteado. Esto significaba que había un gen que estaba activo o un gen que estaba inactivo, en el caso del pigmentado y del despigmentado, pero lo que más le llamaba la atención era el fenotipo moteado, donde había un gen que en algún momento de la vida de esa célula estaba activo, pero en otro momento ese gen se desactivó. Entonces, lo que plantea esta mujer, Barbara McClintock, que 70 años después de que planteara esto, se le reconoció que esto era así, lo que planteaba ella era que había segmentos de ADN, a los que denominó transposones, que saltaban de un lugar del cromosoma a otro lugar del mismo cromosoma o de otro, utilizando una enzima que denominó transposasa, y por lo tanto en algún momento saltaban e inactivaban un gen y luego podían irse y volverlo a activar ese gen. Barbara McClintock trabajó en los años 40 con el maíz, estudiando la pigmentación, la despigmentación o la aparición de pigmento moteado. Pero más tarde se descubrió que también existían transposones en otros organismos, en organismos procarióticos y en el resto de los eucarióticos. Incluso también está el ejemplo de la flor de la foto B, donde hay variedades blancas, variedades rosas o variedades moteadas, donde el transposón inactiva o desactiva el gen de la pigmentación. A su vez se descubrió que estas secuencias móviles pueden copiarse y transponerse, generando repeticiones que se van acumulando en el genoma de los organismos.
y evolutivamente se han ido acumulando y acumulando y acumulando estas repeticiones, conformando el 45% del genoma humano y, dependiendo de los mamíferos, entre un 25 y un 50% del genoma de los mamíferos tiene que ver con este tipo de repeticiones acumulativas. Solamente, para tener algún dato, el 5% del ADN de los mamíferos codifica para proteínas o ARN. El restante 95% es regulatorio, es ADN regulatorio o ADN no codificante. Entonces, concluimos que los transposones no requieren homología entre secuencia dadora y aceptora, pueden duplicarse la secuencia de estos transposones, puede duplicarse delante y detrás del transposón, puede reestructurar drásticamente la organización del cromosoma. Si el transposón cae en un gen, puede inactivarlo. Si el transposón cae en un inhibidor de ese gen, puede hiperactivarlo. Y estos transposones se pueden transponer directamente, saltando como fragmentos de ADN de un lugar al otro, o a través de ARN intermediario. Existe lo que son retrotransposones, que copian el ADN, lo retrotranscriben a ARN, ese ARN salta y se transcribe nuevamente a ADN. Entiendo que es una situación complicada de entender, no vamos a profundizar mucho más en este tema, pero la idea es comprender que existe este tipo de recombinación también. Finalizamos entonces la clase y comprendemos entonces que pese a contar con estrictos sistemas de reparación, la replicación es necesaria que sea conservada, por lo tanto hay sistemas de reparación, pero estos sistemas de reparación pueden fallar y pueden haber modificaciones. Esas modificaciones que vimos pueden ser puntuales o pueden ser de grandes regiones. A su vez, esas modificaciones pueden alterar y ser la causa de deficiencias o pueden ser incluso la causa de la muerte celular o perder alguna capacidad funcional o estructural, o esas modificaciones pueden generar una mejora adaptativa y pueden hacer que esa célula esté mejor preparada en el medio y generar algún tipo de evolución positiva, o esa modificación puede resultar indiferente si, por ejemplo, no interviene ningún fragmento de ADN codificante o si la codificación del fragmento mutado es la misma que la del fragmento no mutado. Entonces, tenemos un montón de mecanismos que producen estas modificaciones, mutaciones y recombinaciones, y estos mecanismos a su vez son los que en definitiva permiten que exista la evolución, permiten que exista la variabilidad. Pueden ser perjudiciales, pero pueden ser beneficiosos. Todos estos mecanismos que generan variabilidad son los que hacen que nosotros podamos estudiar esa variabilidad, y ahí es donde llegamos a la biología molecular. La biología molecular, en sus distintas facetas, va a estudiar estas variabilidades. Por ejemplo, si nosotros necesitamos estudiar la existencia o no de un virus, por ejemplo, en un organismo, vamos a buscar una región que sea específica de este virus, pero que sea diferente al resto de los otros virus o al resto de las otras regiones codificantes de los distintos organismos, porque lo que nosotros queremos encontrar es justamente ese virus. Entonces, buscamos algo específico del virus y que tenga variabilidad con el resto de los virus. Si nosotros queremos identificar una persona con respecto a su genealogía, con respecto a si cometió o no un crimen, comparándolo con una muestra obtenida de ese crimen, o si queremos cotejar si esa persona es o no es el hijo o el padre de otra persona, vamos a buscar en esa variabilidad la existencia de regiones conservadas entre una y otro ADN o la existencia de regiones que sean distintas y por lo tanto podemos descartar o aceptar que esa persona es o no el culpable de un crimen o podemos descartar o aceptar que esa persona es o no el hijo de otra persona. Lo mismo ocurre si buscamos una patología. Esa variabilidad que puede generarse en el ADN nos puede llegar a generar una patología y ahí es donde nosotros debemos comparar el ADN no mutado de una persona
entre comillas, normal, con el ADN mutado de una persona enferma. Y de nuevo, la biología molecular lo que va a ser buscar esa variabilidad para ver si existe o no esa variabilidad y por lo tanto determinar si esa persona tiene o no riesgo de estar enferma. Entonces, hasta acá es donde necesitamos conocer los mecanismos por los cuales se transmite esa información, la molécula que transmitía esa información, los distintos mecanismos de replicación, traducción y transcripción que regulan esa información, cómo esa información conservada es necesaria transmitirla y cómo esas variabilidades que se van generando resultan en definitiva ser el objeto de estudio de la biología molecular.